Bien, aquí vamos a desarrollar los conceptos de representación de sistemas mediante bloques o diagramas de bloques, ¿no? Acá se puede observar pues las operaciones básicas o los bloques básicos. Tenemos la multiplicación de la señal por un escalar, tanto en el caso continuo como discreto. Tenemos también las operaciones básicas de suma, de nuevo en el caso continuo y discreto, y tenemos la operación básica de integración. Tanto en el caso continuo es la integración, en el caso discreto es el retardo de una unidad, ¿no? Acá están las representaciones básicas de estas operaciones, donde básicamente la operación de multiplicación por un escalar simplemente consiste en una rama con un valor de c, ¿no? Este valor de c es real, quiere decir que puede ser positivo o negativo, y realiza pues la operación escalar, tanto en el caso continuo como discreto. De nuevo, el bloque de suma es válido también para el caso continuo o discreto, mientras que para el caso particular de la integración y el retraso son bloques ya particulares al sistema continuo o sistema discreto, como estamos observando acá, ¿no? Tenemos las dos versiones. Entonces, todos estos bloques básicos los podemos aplicar para explicar cómo obtenemos la representación mediante un diagrama de bloques, por ejemplo, de este sistema discreto, ¿no? Lo que hacemos acá es básicamente, primero, graficar u obtener el diagrama de bloques de la parte de acá. A esta parte la llamamos omega n. Ahí está. Siendo esto omega n, entonces la salida es omega n. O sea, ahora hemos simplificado el problema teniendo una entrada, un sistema, ¿no?, que tiene como entrada xn y como salida omega n. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, al desarrollar este omega n, llegamos a este bloque de acá. Puede observarse, ¿no?, que como entrada tenemos x de n. Acá está x de n, se multiplica por un escalar b sub 0, acá está la rama que hace este proceso, y esta señal b sub 0 por xn que tenemos acá, se va a sumar con versiones retardadas de x, que se consiguen a partir de aquí mismo. Teniendo x, lo pasamos por el bloque básico de retardo, tendríamos x de n1, luego por otro bloque x de n2, y x de n1 está multiplicado por b sub 1, que se hace la operación acá, y x de n2 está multiplicado por b sub 2. Aquí en este punto tendremos pues b sub 1 por x de n-1 más b sub 2 por x de n-2. Esto finalmente se suma a b sub 0 x de n, que es justamente el valor de omega sub n. Entonces se ve que es bastante directo la obtención pues de este diagrama de bloques, que se conoce como forma directa 1. Ahora, habiendo reemplazado toda la parte, digamos la parte izquierda de la ecuación de diferencias por omega n, podemos despejar y sub n, que es lo que se ha hecho acá, ¿no? Acá simplemente lo que hacemos es despejar y sub n y obtenemos omega sub n y, bueno, las versiones desplazadas de y sub n. De nuevo, acá tenemos un sistema al que le ingresa ahora omega n, ya no xn, ¿no?, y le sale como, obtenemos como salida y sub n. En conclusión, podemos decir que esta operación la hemos descompuesto en dos partes, en una primera parte y en otro sistema. Siempre la entrada siempre va a ser x de n y la salida es y sub n, obviamente. Pero en el proceso hemos obtenido un proceso intermedio y sub n. Son dos sistemas colocados en cascada, ¿no? De manera similar a lo obtenido del primer diagrama de bloques, procedemos acá pues como entrada omega n, como se ve acá, y obviamente ya tenemos la salida y sub n. A partir de y sub n se obtienen las versiones retardadas y finalmente se construye la ecuación o el diagrama de bloque de manera similar al anterior. Se juntan estos dos diagramas de bloques y se tiene el diagrama de bloques pues total del sistema. Aquí hay que recalcar, si podemos observar los coeficientes en esta parte, b sub 0, b sub 1, b sub 2, quiere decir que desde la parte superior hacia abajo o a la inferior, básicamente vamos a tener todos los coeficientes de x, ¿no? Y acá también vamos a tener los coeficientes de y, pero el primero manteniendo su signo, en este caso vamos a decirlo así como más 1, que eso era lo que acompañaba a y, pero los demás van a estar en orden también ascendente, pero con signos cambiados. En general se va a cumplir eso. Esta es la forma directa 1 y esto lo podemos aplicar acá, por ejemplo. Acá tenemos una ecuación de diferencias, ¿no?, donde básicamente acá es, acuérdense, el coeficiente acá es 1, que es el que va a ir precisamente acá. Tenemos que el a sub 1 en este caso es un medio, este hace las veces
de A sub 1, este hará las veces de A sub 2. Miren, estoy considerando inclusive el signo negativo. Esto será el B sub 0, este es 1, pero hace las veces de B sub 0. Este 2 hace las veces de B sub 2, y al no estar B sub 1, quiere decir que en este caso B sub 1 es igual a 0. Con estas consideraciones, pues podemos llegar rápidamente a este diagrama de bloques, donde justamente vemos pues acá que B sub 0, ¿no? Que es 1 en realidad, acá es 1, que es equivalente a B sub 0, y acá tenemos B sub, aquí esta parte no está, puesto que B sub 1 es igual a 0, pero aquí tenemos que B sub 2 pues es 2, tal cual, y en esta parte tenemos siempre el 1 y los signos invertidos. Aquí está menos A sub 1, que era un medio, ahora es menos un medio, y acá está menos A sub 2, que es, en realidad es A sub 3, disculpen, aquí me había equivocado, puesto que es A sub 3, de nuevo A sub 2 acá es igual a 0, básicamente aquí esta rama no está porque A sub 2 es igual a 0, y esto en realidad era A sub 3, ¿no? A sub 3, ahí está. Entonces vemos que el diagrama de bloques pues se obtiene de manera bastante rápida. Esta es la forma directa 1. El detalle está, por ejemplo, acá. Si empezamos a identificar recursos que necesitamos para de repente implementar este sistema, veríamos que para implementar este sistema necesitamos pues 4 bloques de retardo, que son básicamente posiciones de memoria, ¿no? Acá tengo 4 bloques, y necesitaré también pues 4 bloques de suma, ¿no? 1, 2, 3, 4. Esos son los recursos, digamos, que utilizaríamos para construir este sistema. Por esa razón es que vamos a ir a trabajar con la forma directa 2, que optimiza el uso de los recursos, ¿no? Acuérdense, hasta acá el procedimiento de obtener este diagrama de bloques ha sido simplemente trabajar con dos sistemas en cascada, ¿no? Donde en un paso intermedio hemos obtenido omega suelto. Para trabajar la forma directa 2, suponemos, manteniendo los sistemas, básicamente, sabemos que ingresa x de n, sale y sub n, y acá podemos decir que tenemos al sistema 1 y al sistema 2. Si intercambiamos de posición, básicamente el sistema 2 lo colocamos acá y el sistema 1 lo colocamos acá, no habría problema, siempre tendríamos... Básicamente, siempre tendríamos que al entrar x de n saldría y sub n. Pero el paso intermedio ya no será omega sub n, puesto que omega sub n es tal porque entra x de n al primer sistema, al sistema 1 y sale omega sub n. Ahora entra de x de n al segundo sistema, pues de repente podemos decir que saldrá un f de n. Con esta idea de acá se va a obtener básicamente la forma directa 2, ¿no? Aquí lo tenemos. Hasta ahora tenemos pues el proceso, ¿no? Primero es obtener omega sub n y luego, reemplazando omega sub n, despejar y sub n. Este es el sistema 1 y este es el sistema 2, tal cual está representando acá. Y hacemos el intercambio. O sea, en el sistema 1 cambiamos simplemente ahora que va a ser su entrada f de n y su salida va a ser básicamente y de n. Y en el sistema 2 su entrada va a ser x de n y su salida va a ser f de n. El sistema 2 es este. Quiere decir, vamos a verlo con este plumón, este sistema 2 está acá. Su salida, que era y de n, se convierte, porque estamos hablando de este sistema, se convierte ahora en f de n. Pero este f de n es igual, aplicado aquí, a la entrada x de n, ¿no? Que en este caso ya no sería omega de n, sino x de n, menos a sub 1, f de n menos 1, menos a sub 2, f de n menos 2. O sea, básicamente este sistema 2 es el que ha pasado de alguna forma adelante. Siendo su entrada x de n, obtenemos f de n. Y el sistema 1, que es básicamente el de acá, ¿no? Ahora al sistema 1 le ingresa f de n y se obtiene y sub n. Por eso en vez de omega n se está poniendo y de n. Y obviamente en vez de la entrada se está poniendo fn. Se obtiene este sistema de acá. Ahora, cada una de estas ecuaciones la podemos construir siguiendo los procedimientos que hemos visto antes. O sea, ¿cuál es la ventaja ahora? Que en ambas ecuaciones, lo importante ahora, que en ambas ecuaciones aparece simplemente f de n-1, f de n-2, f de n-1, f de n-2. O sea, eso es lo que hemos logrado. Hemos logrado que en ambas ecuaciones dependan de la misma función retardada, ¿no?
f de n-1, f de n-2. En esta ecuación de acá, que era la original, tenemos x de n retardado y y de n retardado. Eso hace imposible, o mejor dicho, por esa razón se utilizan dos bloques acá de retardo, mientras que al ser la misma función, solo haría falta un solo bloque. Entonces, cuando se grafica, por ejemplo, asumiendo que tenemos f de n ya, ese es el proceso, asumiendo que tenemos f de n, pues necesito f de n-1, necesito f de n-2. Y de acuerdo a esto, vemos que primero voy a obtener pues f de n en realidad, no, pero para esto necesito multiplicarlo por menos a1, que es esta parte de acá, por menos a2, que es esta parte de acá, que es f de n-2, y le sumamos como entrada x de n. Con eso obtenemos f de n. Pero a la vez f de n alimenta al segundo sistema, ¿no? Donde usamos también básicamente f de n-1 multiplicado por b sub 1, f de n-2 multiplicado por b sub 2. De esa forma obtenemos y sub n. ¿Qué hemos conseguido con esto? Básicamente reducir las operaciones de retardo. Antes eran 4 en el anterior sistema, ahora son 2. Las operaciones de suma se conservan en la misma cantidad, pero en sí hemos logrado reducir las operaciones de retardo. Y eso va a convertir al sistema con menos recursos, o sea, que gaste menos recursos y sea inclusive más veloz debido a que ahora tenemos solamente dos bloques de retardo. Esta es la forma directa 2, que es la que más se utiliza por la misma razón del ahorro de recursos. Básicamente en los sistemas continuos se hace de forma similar, ¿no? Básicamente en el sistema continuo sabemos que esta es la ecuación diferencial de un sistema continuo. Ya lo hemos visto, donde básicamente los a sub k son los coeficientes de y sub t, los b sub k son los coeficientes de x de t. Importante recalcar a estas alturas que usualmente estos coeficientes se presentan a modo de arreglos, ¿no? Esto se presenta a modo de arreglo, a modo de polinomios, se entregan a los sistemas de cómputo, tanto básicamente en los sistemas discretos, ¿no? Esto se trabaja a modo de, ¿no? Aquí tendríamos a sub n y aquí posiblemente b sub m menos 1, puntos sucesivos hasta b sub 0, que son los polinomios entonces de las señales. El a, acordémonos, está asociado a y, mientras que el b está asociado a x, o mejor dicho, el a como polinomio está asociado a la salida y el x y el b como polinomio está asociado a la entrada. Eso es importante recordar, ese pequeño detalle, porque cuando utilicemos los programas vamos a ver esa, digamos que así se utiliza también en los programas, ¿no? Acordémonos pues de a y b. Bien, aquí vamos a hacer otra definición para trabajar con los sistemas continuos, ¿no? Por ejemplo, aquí se define, ¿no?, una señal b0 como simplemente la señal b de t y una señal b sub n de t como la integral de una señal b sub n menos 1 de tau diferencial de tau. Ahora, ¿qué significa esto básicamente? Esto significa que, por ejemplo, un b sub 1 de t sería simplemente la integral de menos infinito a t de b sub 0 de t o de tau diferencial de tau, ¿no? Entonces, de alguna forma, este numerito de acá está indicando las veces que hemos integrado una señal que es la versión anterior de esta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el b sub 2 de t, ¿a qué será igual? Pues será igual de menos 1, de menos infinito a t, de b sub 1 de tau diferencial de tau, ¿no? Y si reemplazáramos b sub 1, pues estaríamos integrando dos veces, ¿no? Dos veces la señal. Eso es lo que indica este 2. ¿Por qué es importante esta definición, no? Nosotros podemos ver, y aquí hacemos una suposición de que las condiciones iniciales son 0, ¿no? Es decir, las condiciones iniciales son 0, básicamente tendríamos que si derivamos n veces o derivamos una vez la señal b sub n, obtendríamos la señal anterior, ¿no?, para t mayor que 0 y siempre que n sea 1, 2, 3, ¿no? Por ejemplo, si n es mayor que m, 3 es mayor que 1 en este caso, tendríamos esta ecuación diferencial. Si integramos una vez, obtendríamos a sub 0 y es 1. Acuérdense que y de t también es y de 0 por la definición que se ha hecho acá. Que una versión, ¿no?, la que no está integrada es la b de 0. Pero si integramos una vez, eso se convierte en a de 1. Acá tenemos como derivamos o como integramos, obtenemos y de t, que es la y de 0. Acá simplemente de un segundo grado pasa a un primer grado y así sucesivamente.
igual en x, ¿no? Se obtendría x de 1 y se obtendría x de t. Si integramos una vez más, obtendríamos a sub 0 y de 2, a sub 1 y de 1 y así sucesivamente, hasta que finalmente integraremos hasta que desaparezcan todas las derivadas. Eso es básicamente el procedimiento. Integramos hasta que desaparezcan las derivadas y la idea pues es integrar hasta que desaparezcan todas las derivadas, ¿no? Como el orden en este caso es 3, se integra 3 veces y la expresión final, digamos una especie de conversión de la ecuación de diferencias a una forma integral de integrales sería esto de acá. Esto significa que la señal base y de 0 que y de t está integrada 3 veces, esta 2 veces, esta una vez, esta pues nada, 0, ¿no? Igual acá se ha integrado 3 veces x, se ha integrado 2 veces x, ¿no? Igual que antes, un lado de la ecuación se la hace igual pues a x de t, igual que en el caso discreto se hacía una parte de la ecuación igual a x de t y o a omega de t, en este caso también a omega de t. Y lo que se hace es se construye básicamente la ecuación para esa parte, ¿no? Esta es la expresión general que se tendría, ¿no? La expresión general que se tendría en el, digamos, de la señal, o disculpen, del sistema convertido mediante la integración de la misma n veces, ¿no? En general tendremos esta expresión y luego tenemos pues omega de t, que tiene esta forma, que se puede rápidamente construir un diagrama de bloques. Una vez que hemos definido omega de t de esta forma, podemos despejar y de t utilizando omega de t como simplemente una variable para poder ser más simplificado y obtengamos de manera sencilla esta expresión de acá. En esa expresión podemos observar nosotros pues que tenemos dos sistemas. En el primer sistema tenemos el primer sistema y un segundo sistema, igual que antes, ¿no? En el primer sistema la entrada es x de t y sale omega de t. En el segundo sistema entra omega de t y sale y de t, que es lo que deseamos. Aquí podemos observar, pues, como en el caso discreto, ¿no? Ingresa x de t. Vamos a poner una vez más x de t. Este x de t se tiene que integrar 3 veces porque necesito x de 3 que está acá. Necesito x de 2 que está acá. Obviamente no puedo tener x de 2 sin tener x de 1. Por esa razón hay 3 bloques de integración. Pero los que participan son x de 2 y x de 3. X de 2 se está multiplicado por b sub 1 y x de 3 multiplicado por b sub 0, que se suman y ese resultado me da justamente omega de t. De nuevo, en la otra ecuación tengo que tener y de 3, y de 2 y y de 1. Quiere decir que tengo que tener 3 bloques de integración. Aquí tendré y de 1, acá será y de 2 y acá tendremos y de 3. Y luego están multiplicados pues por los coeficientes a sub 0 menos a sub 1 menos a sub 2. Con ese valor simplemente nosotros sumamos, realizamos las sumas sucesivas y tendríamos pues el valor de y de t. De nuevo, esta representación es la forma directa 1 de un sistema. Podemos aplicarle el mismo procedimiento para el caso, digamos, de los sistemas discretos. Hablemos del modo directo 2, donde hemos reescrito las ecuaciones para el sistema 1 y el sistema 2, donde hacemos justamente los cambios de sistema, ¿no? En realidad tenemos que al sistema 1 le ingrese x de t y sale omega de t, y ese omega de t ingresa al sistema 2 y obtenemos y de t. Pero en este caso hacemos un intercambio de sistemas, de tal forma que sigue entrando x de t, debe seguir saliendo y de t, pero en un paso intermedio ya no es omega de t, sino f de t. Reescribimos las ecuaciones 1 y 2, cambiándolos de lugar. Ahora la 2 está acá, o el sistema 2 está acá y el sistema 1 está acá, y rearmamos la ecuación de nuevo. ¿Cuál ha sido el beneficio de esto? Que ahora solamente tenemos las integrales de f, ¿no? Como era el caso anterior que teníamos los retardos de f. Eso va a reducir los bloques de integración, en este caso a la mitad, ¿no? Y ustedes ya deberían, al menos eso espero, entender ya este diagrama de bloques resultante, donde pues ya tenemos la forma directa 2 de un sistema continuo utilizando este intercambio pues de sistemas, ¿no? Esa es la representación en diagrama de bloques, tanto para sistemas discretos como para sistemas continuos.